Buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar a través del chat? ¿Me confirman? Muy bien. Entonces, como les decía en la sesión anterior, eh, se intentó ajustarnos a otros espacios donde se podría minimizar las distracciones auditivas. Sin embargo, la conexión no nos permitió hacer una buena sesión en ese momento. Entonces vamos a continuar en este espacio que tenemos en este momento. Puede que escuchen un poco de ruidos en el fondo. Estaré atenta entonces cuando me indiquen que no me pueden escuchar. Tengo entonces los micrófonos deshabilitados. Voy a empezar la sesión nuevamente, como todas las sesiones, por el cronograma de actividades. La sesión va a estar dividida en dos, como lo hicimos la sesión anterior. La primera parte vamos a hablar sobre las eh, evidencias que deben desarrollar a partir de la próxima semana, las instrucciones de las mismas, y luego voy a hablar sobre las inconsistencias que se pueden ver en las evidencias que han enviado hasta el momento correspondientes al Learning Activity 2. Muy bien. Y luego voy a dejar un espacio para preguntas. Entonces intentaremos que la sesión sea un poco más ágil, que no nos demoremos tanto como en la última sesión en cuanto a las interrupciones de conexión. Muy bien, entonces en pantalla deben estar viendo el cronograma de actividades, como siempre lo encuentran en contenidos del curso, en el link schedule. Ya trabajamos el Learning Activity 1, que iba hasta el 3 de julio. Del 24 de julio al 30 de julio estaremos desarrollando el Learning Activity 2, correspondientes a las actividades o las evidencias My Ideal Self, Interactive Activity My Day, y la evidencia A World of Differences and Similarities. También tienen que trabajar el material multimedia How Often Do You Study English. Esto se ve en el cronograma, en el Learning Activity 2. A partir del 31 de julio vamos a desarrollar el Learning Activity 3. Esto será correspondiente a material multimedia The Place Where I Live, la evidencia Photo My Ideal Home, la evidencia interactiva My City y la evidencia The Perfect Neighborhood for Each Person. Esto desarrollaremos hasta el 6 de agosto. Nuevamente las fechas son informativas. Ustedes van a poder seguir desarrollando las actividades incluso después de estas fechas. Entonces las actividades Photo My Ideal Home, la actividad interactiva My City y The Perfect Neighborhood for Each Person. Las actividades correspondientes al Learning Activity 3 lo van a encontrar nuevamente en la carpeta Activity 3. Aquí vamos a ver entonces el foro, la actividad interactiva My City y la evidencia de Perfect Neighborhood for Each Person. Si doy clic en Materials and Support Materials, dentro de la carpeta Activity 3 vamos a ver el material multimedia que tienen que desarrollar antes de desarrollar las evidencias. Desarrollen todo el material multimedia. Y las evidencias se encuentran en el link Evidences. Aquí encontrarán las actividades, el foro My Ideal Home, que lo acabé de mencionar. ¿Qué les puedo decir respecto a esto? Primero, descarguen las instrucciones del foro. Descarguen las instrucciones y en la parte inferior ustedes van a ver el link del foro. Ojo a lo que voy a decir. Según la configuración que ustedes tengan en su computador, este botón puede llevarlos al foro o puede que les impida ingresar al foro por, nuevamente, la configuración que tienen en sus exploradores. Entonces, mi sugerencia es que ingresen al foro a través del link foros, es decir, antes de dar clic en contenidos del curso, antes de dar clic en el link contenidos del curso en la plataforma para ingresar a este espacio, van a encontrar el link foros. Ingresen al foro a través del link foros. Me van a escribir diciéndome, instructora, es que doy clic y clic y clic y no puedo ingresar. Ok, ingrese al foro a través del link foros. Antes de ingresar a contenidos del curso, en el menú de herramientas del curso va a encontrar el link foros.
¿Ok? Si tenemos espacio en la sesión, se los voy a mostrar en un momento. Luego seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, me devuelvo un momento. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que aquí pueden descargar las instrucciones del foro. Por favor, lean las instrucciones del foro. Vamos a hacer en un momento. En la siguiente diapositiva tenemos la actividad interactiva My City. Ya sabemos que desarrollamos la actividad a través del botón Per Score. Y tenemos intentos ilimitados en las actividades interactivas. Los intentos que sí están limitados son las evidencias que tienen que enviar como archivo. Tenemos también la evidencia de Perfect Neighborhood for Each Person. Aquí descargamos las instrucciones, las leemos, la desarrollamos, lo guardamos en el computador y lo volvemos a enviar a través del link ver evidencia en la parte inferior. ¿Okay? Entonces, si yo me devuelvo aquí al menú de herramientas, yo voy a ver el link foros. Foros. Este es el foro, entonces usted puede ingresar al link, al foro correspondiente y desarrollar su evidencia. ¿Ok? Ese es lo que tienen que entender aquí en esta parte de ingresar al foro. Ok, entonces en las instrucciones, voy a parar aquí y voy a compartir las instrucciones de el foro. El foro o la actividad For My Ideal Home tiene dos partes. La evidencia va a evaluar primero que todo el uso del verbo to be con objetos plurales o singulares, ¿ok? Por favor, el uso de la expresión there is, there are, en el uso de artículo a o an, de acuerdo al caso, y vocabulario relacionado al hogar, eso lo ve en material multimedia. Entonces, la primera parte de la actividad, ustedes van a desarrollar su propia participación en el foro y van a decir cuál sería su casa ideal, qué tendría esa casa ideal. Recordemos que la estructura a evaluar es there is, there are. Y ustedes requieren utilizar esa estructura. There is siempre va a ir acompañado del artículo a. ¿Por qué? Porque is es singular. Singular. El verbo is es singular. Y el artículo a es singular o contable. ¿Ok? El verbo to be are es plural. Plural. O también podría ser no contable dependiendo del sustantivo. Por lo tanto, el sustantivo tiene que ir en plural o no contable dependiendo del sustantivo. Por ejemplo, ¿qué sustantivos son no contables? Por ejemplo, el café, el agua. Bueno, hay infinidad de ejemplos que podríamos hablar sobre esto al respecto, pero eso también tendría su forma específica de decirlo. Tenemos unidades de medición, por ejemplo, una taza de café. Y si hablamos de una taza de café, estamos hablando de que la taza sí es contable y la taza sí tendría el verbo is, que es singular, y el artículo a, que es contable. Entonces, revisemos el material multimedia muy bien, ¿ok? Estudiemos el material multimedia porque tenemos que utilizar el verbo there is y there are correctamente. Lo que les puedo decir en esta sesión rápidamente es que el verbo is va a ir con un artículo a, porque vamos a hablar de un sustantivo singular o contable, y el verbo are va a ir con un sustantivo plural y el sustantivo tiene que ir en plural. Entonces aquí están los ejemplos. There are 4 rooms. Are es plural y el sustantivo viene en plural. There is a big kitchen. Is el singular, va con su artículo a y el sustantivo está en singular. Entonces, revisemos muy bien esta parte de las instrucciones y del material multimedia. Tienen que desarrollar la primera parte de la evidencia. Usted hace su participación propia con sus oraciones en el foro. Esa es la primera parte de la evidencia. La segunda parte de la evidencia, ustedes van a bajar aquí las instrucciones y les va a decir que tienen que hacer una o dos preguntas a uno de sus compañeros.
Usted va a ubicar una participación de uno de sus compañeros, le va a dar comentario y escribirle esas preguntas a su compañero. ¿Qué les puedo decir al respecto? En las instrucciones les dice que no deben utilizar las mismas preguntas que están ya proveídas para ustedes en las instrucciones. Usted tiene que hacer sus propias preguntas. ¿Ok? Si usted hace la evidencia en sus dos partes y utiliza las estructuras de evaluar correctamente, aprobaría la evidencia. Esa sería la evidencia for My Ideal Home. Voy a compartir entonces la última evidencia sería The Perfect Neighborhood. Se llama The Perfect Neighborhood for Each Person. Ok, esta evidencia evalúa el uso del verbo to be, pronombres personales, el vocabulario relacionado there is, there are, la estructura there is, there are, el artículo a o an de acuerdo al caso y el vocabulario referido al lugar. En la primera parte de la evidencia, usted va a diligenciar unos espacios en blanco. ¿Con qué lo va a diligenciar? Con estas expresiones. Usted tiene que escoger las expresiones. Cuando usted ve esta expresión, X2, quiere decir que esta expresión a la que le acompaña esa X2, there is, está dos veces en el diálogo. Entonces, tiene que utilizarlas correctamente. Usted va a diligenciar esos espacios en blanco. ¿Qué le puedo decir al respecto? Tenga muy en cuenta qué oraciones son afirmativas, qué oraciones son interrogativas. ¿Ok? ¿Qué oraciones son afirmativas? ¿Qué oraciones son interrogativas? ¿Qué oraciones tienen un sustantivo plural o qué oraciones tienen un sustantivo singular? Esto le determina qué expresión van a utilizar en este espacio en blanco. Diríjense en los espacios en blanco en ese diálogo y luego van a leer las necesidades de estos personajes y unos barrios o unos conjuntos o sí, barrios que se explican en las instrucciones y usted en la parte inferior en este cuadro me va a escribir la persona, el nombre del personaje, cuál sería el barrio correcto para ese personaje de acuerdo a lo que se escribió en la parte superior. Y aquí usted va a escribir la razón por la cual usted cree que ese barrio sería apropiado para ese personaje. Me va a escribir esas razones utilizando las estructuras a evaluar. Revisen los ejemplos. ¿Qué está en negrilla? ¿Qué está en rojo? ¿Por qué está en negrilla? ¿Por qué está en rojo? ¿Por qué está subrayado? Porque eso es lo que se está evaluando en la evidencia, ¿ok? Por favor, revisen esto muy bien. Van a desarrollar entonces las razones en la tabla. Guardamos la evidencia y la enviamos a través de la plataforma. Entonces, paro de compartir ahí. ¿Tenemos alguna pregunta respecto al desarrollo de esas evidencias que vamos a desarrollar a partir de la próxima semana? Podríamos utilizar el chat para esto. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿O ha quedado claro acerca de cómo se desarrollan esas evidencias? Nuevamente a partir de la próxima semana. ¿No tenemos ninguna pregunta? Muy bien. Entonces sigo con con algunas oraciones que me han enviado y que necesitamos evaluar en cuanto al por qué se encuentran incorrectas. Recordemos entonces que en este momento estamos desarrollando las evidencias correspondientes al Learning Activity 2, que son My Ideal Self, Interactive Activity My Day y A World of Differences and Similarities. Entonces, voy a compartir aquí este documentico. A ver. El documento. Muy bien. Aquí tenemos Learning Activity 2. Ok. Y tenemos unas oraciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y quiero que presten mucha atención. Creo que así iríamos un poquito más ágil.
Eh, Antes de empezar, aquí tengo unas preguntas. ¿Alguien tiene un usuario llamado iPhone? ¿Alguien tiene Williams? Ok. Williams, ¿cuál es tu inquietud? También hay alguien que se llama Acer. Acer, tu pregunta la voy a responder al finalizar la sesión porque estamos hablando sobre preguntas de las instrucciones que acabé de explicar, ¿ok? Sí, Williams, pero ¿cuál es tu pregunta acerca de esas instrucciones? Porque si es sobre lo que acabé de decir, podemos revisar la grabación de la sesión. O sea, todo esto ya está grabado. Ok, como te digo, podemos entonces, cuando tengas espacio, puedes revisar la grabación. Recuerda que todas las sesiones quedan grabadas. Ah, ok, perfecto. Entonces, seguimos con la segunda parte de la sesión, en la que vamos a hablar sobre las inconsistencias que hemos visto o que hemos obtenido de varias actividades, específicamente de las que son de Learning Activity 2, las que acabé de mencionar. Tienen que verlas entonces ya en pantalla las oraciones que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a corregir las oraciones, así como hicimos en la sesión anterior. Yo voy a corregir las oraciones, ¿ok? Y voy a llamarlos a ustedes cuando ya termine de corregir las instrucciones, las oraciones. Quiero que me digan qué se corrigió y por qué se corrigió en esas oraciones. Nuevamente, ¿qué se corrigió y por qué se corrigió en esas oraciones? Quiero que me digan esto al finalizar. Los voy a llamar por nombre, ¿ok? Así que quiero que estén muy pendientes. La primera oración está, I hardly ever exercises in the morning. Esta oración tiene este verbo, exercises. Y exercises está conjugado para la tercera persona. ¿Por qué creo que está conjugado para la tercera persona? Porque tiene la S al final. Entonces, si yo estoy hablando de la primera persona, no puedo conjugar el verbo como si fuera para la tercera persona. Estoy hablando de I. Entonces, debo corregir esto. Ever exercise in the morning. También podría decirlo en plural, in the mornings. Esa sería la corrección para la primera oración. La segunda oración dice, my ideal always read a new book each month. En las instrucciones de my ideal self, esta es una oración de esta evidencia. My ideal self les indica que la expresión que deben utilizar en la oración es my ideal self. No es my ideal being, my ideal human, my ideal role model, nada de esto. La expresión correcta es my ideal self porque es la que concuerda con lo que se está llevando a cabo en la evidencia. My ideal self. Entonces aquí la inconsistencia sería esta expresión. Y luego dice my ideal self always, tenemos ya el adverbio de frecuencia que está muy bien. Always read a new book each month. Resulta que esta expresión, my ideal self, es refiriéndose a mí mismo como una tercera persona. Por lo tanto, el verbo tiene que ir conjugado para la tercera persona. Entonces, aquí la inconsistencia es de este verbo. My ideal self reads a new book each month. ¿Ok? Esa sería la inconsistencia para esta oración. Tenemos que conjugar el verbo correctamente para el sujeto de la oración. Luego tenemos la oración my ideal self never get up late. Un error muy similar. My ideal self never. Tenemos el verbo no está conjugado para la tercera persona. My ideal self never gets up late.
Tenemos aquí la siguiente oración, la cuarta, dice, my ideal being would be an attentive man. Primero que todo, esta expresión es incorrecta, ya lo acabé de explicar. Luego decimos que would be an attentive man. Resulta que en esta evidencia no estamos trabajando las posibilidades, no estamos trabajando las alternativas. Este verbo se utiliza para esa función, pero esta función no es lo que evaluamos en esta evidencia y no tiene sentido con esta oración, con este ejercicio. Entonces la expresión sería my ideal self. Estamos trabajando el tiempo presente y el tiempo presente simple. Sencillo. Is an attentive man. Ok, aquí tenemos un adjetivo. Attentive siempre como adjetivo va a ir antes del sustantivo. Eso lo recordamos, por favor. Los adjetivos deben ir antes del sustantivo. Aquí está bien. Tenemos la siguiente oración. Dice, my ideal self will never be rude. Si estamos hablando de cómo seríamos nosotros en nuestro pensar, en nuestra forma ideal, no podríamos utilizar el verbo will. Will es futuro y futuro no es realmente lo que estamos evaluando en esta evidencia, no es la función de la evidencia, ¿ok? Entonces tenemos el verbo will que es incorrecto para esta evidencia. Tenemos que utilizar el presente simple, is. Ahora tenemos un adverbio de frecuencia. El adverbio de frecuencia debe ir después del verbo to be. Aquí tendríamos never. Is never rude. Tenemos aquí la inconsistencia de este verbo be. Después del adverbio de frecuencia realmente no corresponde a la estructura del presente simple. El adverbio de frecuencia va a ir, si tenemos el verbo to be en una oración, el adverbio de frecuencia como never tiene que ir después del verbo to be. Tenemos la siguiente oración. I always read a book in the transport before I arrive to work from 7 a.m. to 8 a.m. Esta es una inconsistencia de vocabulario bastante redundante. Transport es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Es como decir mesa o como decir, perdón, transport como tal es un verbo, es una acción. Es como decir mover, manejar, es una acción, es algo que se hace. Lo que requiere de esta oración es un sustantivo, ¿ok? Transporte. Aquí me están diciendo transportar, no me están diciendo transporte. Entonces, la forma de corregirlo es muy sencilla. I always read a book in the transportation. O podríamos hacerlo mucho más sencillo. I always read a book on the bus, on the subway, on the train, in the car. Ustedes quieren decirlo, la oración requiere un sustantivo, tenemos el artículo the, necesitamos un sustantivo, ¿ok? Aquí tenemos la siguiente oración, dice, I don't like to meditate, prefer to exercise to avoid stress, ok. I don't like to meditate es una buena oración, es una oración completa. Miren que las oraciones completas no tienen que ser muy largas. I don't like to meditate. ¿Ok? Sí, es una oración completa. Pero aquí me ponen un punto y coma, quiere decir que me van a añadir información. Muy bien. Aquí me dice, prefer to do exercise to avoid stress. Si me vas a añadir una información extra, me vas a añadir una información, perdón, a la oración, con una oración completa, tenemos que hacer la oración completa. ¿Y la oración completa qué es? Una que tiene un sujeto y un verbo. Aquí tenemos un verbo, prefer.
pero no tenemos un sujeto, no tenemos un pronombre, no tenemos a quién nos referimos en esta segunda parte de la oración. Entonces, I don't like to meditate. Entonces aquí la inconsistencia es que aquí no tenemos sujeto, no tenemos nada, punto y coma. I prefer, ok, I prefer, esa sería la forma de utilizar un sujeto, un pronombre personal en la oración. I prefer, el verbo no se puede quedar solo. Pero tenemos aquí este verbo, do. Prefer, como el verbo like, que sería, es un sinónimo, ¿no? Prefiero o me gusta, sería un sinónimo de. Prefer y like son verbos que requieren un verbo en infinitivo, es decir, es un verbo, puede decirse que auxiliar en esta oración, que requiere un verbo principal en esta oración que sea infinitivo. Infinitivo que quiere decir que no tiene tiempo, que no se dice si es ayer o mañana, que es general. Entonces, requerimos la preposición to, porque los verbos infinitivos llevan la preposición to. I prefer to do exercise. O podríamos decir, I prefer to exercise, porque exercise también podría ser un verbo. ¿Ok? Y la última sería, he always drinks a liter of water after he gets up. I always got up and drank red juice. Esta evidencia que habla sobre las diferencias entre la rutina diaria de usted y la rutina diaria de Scott, que es un personaje dentro de las instrucciones llamada A World of Differences and Similarities. Usted tiene que hacer las comparaciones sobre las rutinas diarias. Rutinas diarias, ¿qué quiere decir? Que se hace todos los días. Es decir, no hay un tiempo específico para esas acciones. Entonces, usted aquí en esta evidencia, pero usted no, la premisa de esta oración me está enviando un verbo en pasado. ¿Por qué? Si hablamos de rutinas diarias. Hablamos de rutinas diarias. ¿Ok? I always got up and drank red juice. ¿Por qué me hablan en pasado? Tenemos que hablar en el presente y en infinitivo. Entonces tenemos I always get up and drink red juice. ¿A qué se refieren con red juice? No sé. Realmente lo que me interesa es que utilicen las estructuras gramaticales correctamente. Esas serían las correcciones a estas oraciones que generalmente me están enviando para las evidencias de Learning Activity 2. Tengo entonces en sesión, voy a llamar sus nombres y me dicen, y les voy a asignar una oración, quiero que me digan qué se corrigió en la oración y por qué se corrigió. Porque eso fue lo que acabé de decir, ¿ok? Entonces, les voy a dar la oportunidad también de utilizar el micrófono o pueden hacerlo por chat. Por lo tanto, les voy a asignar de una vez las oraciones para que estén pendientes cuando llame las oraciones. ¿Alguien tiene el usuario Acer? Vas a trabajar, por favor, la oración 2. William, me dices que estás en el trabajo, así que voy a permitir que solamente escuches en este momento. Iván Santiago, por favor, la oración 1. John Gutiérrez, la oración 3. José Manuel Escobar, la oración 5. Laura Giselle Pérez, la oración 4. Lorena, la oración 6. Ruth, la oración 8. Tengo 2 Silvias, así que voy a ir con la primera, Silvia, que no tiene apellido, la oración 7. Y Silvia Trujillo, no te preocupes si hay alguna oración que me hace falta. Y Carolina y Stephanie, la vamos a hacer con ustedes, ¿ok? Si no me responden a estas preguntas, los voy a sacar de sesión porque necesito que estén en la sesión, ¿ok? Entonces quiero que cuando los llame, por favor, me digan la inconsistencia, me digan el nombre, perdón, el número de la oración y qué se corrigió en la oración y por qué se corrigió.
Entonces, Acer, puedes usar el chat o puedes usar el micrófono. Creo que ya, sí, tienes la habilidad de usar el micrófono. Acer, ¿te encuentras en sala? Ok. ¿Puedes contestar a la pregunta? Ok, entonces Acer, te recomiendo por favor revisar la grabación de la sesión. Si no estás en la sesión, puedes darle salida a la misma y con mucho gusto puedes revisar la grabación. ¿Listo? Seguimos entonces con Iván Santiago, por favor. Iván Santiago, por favor, puedes... sí, Iván Santiago. Dale, no te preocupes, puedes hacerlo por el chat. Y se alista John Gutiérrez Latam. ¿Latam? Sí. Pero Iván, ¿podrías contestar para todo el grupo, por favor? Y luego de John Gutiérrez, José Manuel. Me dices el número de la oración. Iván Santiago. John, ¿qué oración te asigné? Ok. Silvia Trujillo, entonces podrías hacer la 3, por favor, cuando te llame, te alistas, por favor. Y sigo esperando a Iván. José Manuel, por favor, ¿podrías decirnos entonces el número de tu oración y decirnos qué se corrigió y cómo se corrigió? Puedes hacerlo en el chat también. Bueno, si tienes micrófono sería mucho mejor. Ok, Iván dice, se cambió exercises por exercise, que aparte de que está mal en tercera persona, es más prudente hablar para sí mismo con exercises. Además que es un verbo en la oración número 1. Oración número 1 es un verbo correctamente. Exercises lo utilizan como un verbo y no puede estar conjugado para la tercera persona. Tiene que ir conjugado para la primera persona porque I es la primera persona. Bien, muchas gracias, Iván. José Manuel, por favor. Y se alista Lorena con su oración. Seguimos después de Lorena con Ruth. Ruth Rincones.
Sí, José Manuel. José Manuel, ¿estás en sala? Oración 5. Se cambió la partícula de futuro. Ok. ¿Y por qué se cambió? Okay. Recordemos que son dos preguntas. ¿Qué se cambió y por qué se cambió? Se lista Lorena, por favor. Lorena, puede, si vas a hacerlo por el chat, puedes empezar por el chat. O si hablamos entonces por micrófono, utilizamos el micrófono directamente. Buenas tardes, oración 6. I always read a book in the transport. Se corrigió la palabra transport porque estaba como verbo y entonces quedó transportation como sustantivo acompañado del artículo de transportation y también la estructura podía quedar con la preposición on que se usa como expresión de tiempo. Ok, muy bien. Se puede utilizar entonces la preposición dependiendo del sustantivo, ¿no? Porque las preposiciones del lugar podrían cambiar un poco, pero es correcto. Cambiamos la palabra transport, que se utiliza como un verbo, para un sustantivo, que es a lo que nos referimos en esta oración. Estamos utilizando el artículo the, entonces vamos a utilizar un sustantivo, no una acción, no un verbo. Transportation, ¿ok? También podemos utilizar bus, car, plane, train, en fin. Pero muy bien, cambiamos esto. Volvemos entonces a la oración 5, decía José Manuel, porque quedaría mal conjugada. Mi nombre es Vivian. Disculpe, no cambié el nombre en su... Ah, ok. Vivian. Sí, tendrías que cambiar el nombre en su para poder identificarme. Quedaría mal conjugada. Sí, quedaría mal conjugada la oración 5 si dejamos el verbo will, porque es un verbo futuro. Todas las oraciones tienen una función. Y si utilizamos el verbo will, queremos decir que la función de la oración es un futuro lejano. Entonces, no concuerda con lo que se está realizando, con el ejercicio que se está realizando en la oración. Muy bien, gracias, Vivian. Ruth y se alista Silvia. Silvia sin apellido. Ruth. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Es la número 8 que usted me dijo. Vemos Sí. que ahí usted le cambió los verbos got y done, no sé cómo Así se está bien, pronuncia. está bien. Got y ¿Sí? correct. Bueno, entonces en esta oración se está hablando sobre una rutina diaria. Entonces, esos verbos son para hablar sobre algo pasado y no presente. Entonces, usted le cambió por get y doing. Drink. Ajá. Porque esas se utilizan para el verbo presente y queda mejor así. Muy bien, Ruth, muy bien, así es correcto. Estamos hablando de rutinas diarias, cosas que se realizan todos los días. Entonces necesitamos un tiempo presente, no un tiempo pasado, porque pasado ya, pues así como lo dice, pasado ya pasó, no se puede volver a la acción que se realizó. Entonces, estamos hablando de rutinas diarias en esta evidencia, necesitamos el verbo en presente, get y drink. Get up, drink. Muy bien, Ruth, muchas gracias. Se alista entonces, bueno, Silvia sin apellido y luego Silvia Trujillo. Por favor, ¿podrías hacer la segunda oración? Y Stephanie, ¿podrías hacer la cuarta oración? Entonces sigue Silvia sin apellido. Solamente dice Silvia, sí, Silvia Guest y luego Silvia Trujillo. O será la misma persona. Ahí me confirman ustedes en el chat o en el micrófono. No, señora. Yo soy Silvia Trujillo y me dijiste que la 3. Ah, perfecto. Señora. Entonces, Silvia, quien está sin apellido, profe, no sé cómo explicarlo. ¿Qué oración te asigné? La 7. Muy bien, Silvia. Ok, Silvia, quiero que prestes mucha atención a esa oración
Quiero que presten mucha atención a lo que se corrigió, es decir, la oración que corregí, ¿ok? Y me vas a hacer preguntas acerca de la misma. Si me dices que no sabes cómo explicarlo, necesito que me hagas preguntas al respecto. Silvia Trujillo, cuéntame entonces con la tercera. Sí, señora, se cambió get, Ujú. entonces se puso gets. Lo que explicaba la chica es una rutina diaria, Sí, entonces ahí sería levantarse. Entonces dice, bueno, yo la traduzco así, no sé si está bien. Mi ideal es nunca levantarme tarde. Y en el otro, en get, es como tener, algo así, entonces no sé si está bien. ok. Voy O entonces a sea, como que corregir lo cambia el siguiente. significado. Ok, voy a corregir entonces lo siguiente. La tercera oración dice, my ideal self never get up late. El verbo get está sin conjugar para la tercera persona. Y la persona de esta oración es my ideal self. Ese sería el sujeto de la persona. Perdón, ese sujeto de la oración. My ideal self. Y esa sería una tercera persona. Ustedes van a hablar en esa evidencia de ustedes mismos como una tercera persona. Por lo tanto, el verbo tiene que ir conjugado en la tercera persona. Se cambió el verbo get a gets, conjugándolo con la S. Recordemos que conjugamos con la S en el tiempo presente a los verbos para la tercera persona. Hay verbos que nos exigen cambiarlo con una ES, ¿ok? Por ejemplo, lo voy a poner aquí en esta misma oración como un ejemplo, el verbo try se cambiaría al verbo tries cuando se conjuga para la tercera persona. Esta conjugación de verbos ustedes tienen que ir aprendiéndola. Esto es práctica y va a ir poco a poco, pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes estén realizando sus evidencias, sus oraciones, revisen muy bien quién es el sujeto de su oración. Si es una tercera persona, e inmediatamente estamos hablando del tiempo presente, conjugamos el verbo a la tercera persona. Y en este caso, en la evidencia my ideal self, conjugamos el verbo a la tercera persona. De get a gets con la S. ¿Ok? Esa sería la explicación. Gracias, Silvia. Stephanie. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Pues me tocó la cuarta oración. Ujú. My ideal day will be an attentive man. Entonces tú corregiste que being will be está en pasado y self, que es lo que corregiste, es el presente. Por ejemplo, mi yo ideal es un hombre atento. Y en la primera oración decía era mi yo ideal sería, o sea, no es en presente, sino como un pasado, Una posibilidad. una posibilidad. Sí. Sí. Recordemos que las oraciones tienen una función, la función de decir oraciones, la función de expresar algo. Las oraciones tienen una función y la función de would sería eso, posibilidad, Tal vez, deseo. Esas serían la función de would be. Y ese no es el ejercicio que estamos realizando. Estamos realizando el ejercicio hablando como si fuese en presente. Entonces ah, ustedes tienen que utilizar la expresión correcta. Primero, la expresión que se cambió no es my ideal being, es my ideal self. ajá, Self, ¿ok? Y will be lo cambiamos directamente al verbo is, porque estamos hablando del tiempo presente. Would be no nos funcionaría. My ideal self is an attentive man. Ahí sería la oración correcta. Silvia, que no tiene apellido, dice, profe, creo que pusiste el to para poder indicar el infinitivo. La oración 7. Revisemos. I don't like to meditate. I prefer do exercise. A ver. La primera oración dice, I don't like to meditate. Y en la corrección quedó igual, I don't like to meditate. Después del punto y coma dice, en la primera oración dice, prefer do exercise. Y en la corrección dice, punto y coma, I prefer to do exercise. Pero ahí hay dos correcciones, Silvia. Y la primera es que la oración después del punto y coma no tiene un sujeto, no tiene una persona. Por favor, recordemos, en inglés siempre se sabe de quién se habla.
Siempre hay alguien que realiza la acción. Llámese por nombre, llámese por apellido, llámese por categoría, como quiera. Entonces pusimos el I. I don't like to meditate, to do exercise. ¿Por qué? Porque el verbo prefer. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Entonces, el verbo prefer y el verbo like, ¿ok? Siempre van a querer, siempre, ellos les encanta estar juntos con la preposición to. Siempre les encanta, les fascina estar juntos con la preposición to. Ese es el amor infinito de ellos dos. Prefer y el verbo like siempre van a tener la preposición to que les sigue. Prefer to do exercise, ¿ok? Muy bien, Silvia, muchas gracias. No sé si me hace falta alguna otra oración, pero igual ya queda la grabación para que cada uno pueda revisar qué se dice y qué errores o qué inconsistencias revisar en sus propias evidencias. Chat. Alguien me había escrito algo sobre... A ver. Una pregunta. Creo que era Acer. Bueno, Tatiana dice. Tengo una con respecto a la actividad interactiva, es que yo la realicé y la perdí las 3 veces. No me deja volver a entrar para que se la ponga. Las actividades interactivas tienen inventos ilimitados. Si no te permite ingresar la actividad interactiva nuevamente, por favor, toma un pantallazo y me lo envíes el correo para revisar, porque todas las actividades interactivas están sin limitaciones de intento. Entonces, toma una pantallazo y me lo envías al correo. ¿Tenemos alguna otra pregunta acerca de lo que se ha dicho en la sesión, de las instrucciones, de las correcciones, cualquier otra inquietud? Si no tenemos inquietudes, entonces voy a dar por terminada la sesión, pero quiero que ustedes me digan si tienen inquietudes. Disculpa, yo sí tengo como una preguntita. Es que tú me corregiste que yo no estaba siguiendo las instrucciones, algo así. Pero es que a mí me pasó, no sé, yo fui a cargar el archivo, o sea, no sé si estaba bien en la actividad había una actividad del árbol genealógico, de un árbol que tocaba completar, y pues yo la fui a cargar y se me fue en blanco, entonces pues creo que fue por eso. Pero pues Sí. yo descargué todo y yo hice todo, entonces pues no Pero sé. entonces la enviaste en blanco. O sea, se me fue en blanco, pero es que no supe cómo, cómo me pasó eso. Ok. O pues de pronto qué fue lo que hice mal. No, pues lo que puedes hacer es revisar tu evidencia en tu computador, guardarla con un nombre diferente y si no has cumplido con tus 2 intentos, volverla a enviar. Bueno, señora, muchas gracias. Sí, Sí, era como eso. Gracias. envíala nuevamente, pero que utiliza las instrucciones que te doy en la plataforma para que pueda, o sea, que el que ustedes utilizan las instrucciones cumple 2 funciones. Uno, primero, pues, que ustedes sepan qué se está evaluando en cada evidencia, porque eso es lo primero que aparece en todas las instrucciones, qué se está evaluando en cada evidencia. Y segundo, decirme a mí que ustedes tienen claro que eso es lo que se está evaluando. Pero si usted me envían actividades de otros cursos con otras instrucciones, no me queda claro, o sea, no sé, a mí no me queda claro si ustedes leyeron qué es lo que se está evaluando en la evidencia. Porque, y si no lo leyeron, pues obviamente no lo van a aplicar. Pero si lo leyeron, entonces sí tienen más chance de aplicarlo en la evidencia. Entonces, para mí es importante que ustedes envíen las instrucciones, perdón, las evidencias utilizando las instrucciones de este curso. ¿Ya? Pero sí, envíala una vez, envíala, si la tienes lista ya tu computador, revisa que esté diligenciada, guárdala con otro nombre y la envías como adjunto nuevamente. Bueno, sí, señora, muchas gracias. No hay problema. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Tenemos 2 minutos antes de cerrar la sesión. Profe.
Sí, creo que fue a ti la que te respondí. Creo que tu nombre es Tatiana. Me pusiste la pregunta en la parte superior, por eso te decía que si no podías estar en la sesión, podías escuchar la grabación. Eso fue lo que acabé de responder. Te decía que podías tomar un pantallazo de la actividad interactiva y me lo envías al correo para poder revisar qué es lo que ocurre, porque todas las actividades interactivas están con intentos sin límites. ¿Ya? Entonces, esa actividad te debe permitir desarrollarla sin ningún problema. Solo si tienes inconvenientes, y eso va para todos, si tienen inconvenientes, tomen un pantallazo y me lo envían para poder revisar. Ok. Listo, queridos y estimados aprendices. Entonces, voy a dar por terminada la sesión. Tengo otra sesión en 4 minutos. El correo se ha enviado varias veces por el curso, también está en la información del tutor dentro de la plataforma y nuevamente lo doy por el chat. Esto es de la misma herramienta de donde ustedes reciben mis correos, mis informaciones, entonces micena.edu.com. Aquí está, shellyreserva@micena.edu.com. ¿Okay? Nuevamente, tenemos los medios de comunicación, el correo a través de la plataforma, la parte superior, el foro y el correo institucional, que es el que acabé de mencionar en el chat. Muchas gracias por asistir. Quedamos pendientes, entonces esta sesión quedará grabada para las próximas, para las personas que no pudieron asistir. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas tardes.